Muy buenos días, el Señor Jesús te bendiga rica y abundantemente. Y estamos transmitiendo en vivo desde nuestras oficinas, aquí en el Centro Evangelístico, Misión Cristiana Mensaje de Salvación. Estamos desde la ciudad de Quilmes, Buenos Aires, Argentina. Y qué bueno es que a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, podamos llegar hasta ustedes con este mensaje, un mensaje de fe y un mensaje de esperanza. Más en estos tiempos que estamos viviendo, tiempos tan difíciles, por eso queremos que puedan compartir con aquellos amigos, con aquellos vecinos, con personas que están imposibilitadas, tal vez aquellos que están en los hospitales, que puedan compartirles el link para que puedan mirarnos, para que puedan escribirnos, para que podamos juntos compartir las peticiones, los testimonios a través de nuestro mail oracionmcms@gmail.com. Y estamos entonces, decíamos, en este tiempo difícil y estamos ministrando personas que están con diferentes problemas. Hay muchos problemas de ansiedad, problemas de incertidumbre, viene la duda, viene la incredulidad, en estos tiempos viene el cuestionamiento y el pánico, la depresión. Miren cuántas cosas son las que estamos ministrando en las personas y que están padeciendo en este tiempo. Pero nosotros tenemos hoy la palabra de Dios, que es una palabra saludable, una palabra de esperanza, la palabra de Dios que nos sana, que nos libera, que nos dirige, la palabra de Dios que nos da aliento, que nos corrige. Es decir, creemos que hoy es más que nunca el tiempo de mirar en la palabra de Dios y de recibir la palabra de Dios. Oír lo que Dios tiene para nosotros. Es decir, todo aquello que estamos padeciendo, podemos nosotros salir adelante. Hay siempre una salida, hay siempre un camino de retorno y lo encontramos en la palabra, porque es Dios el que nos habla y es Dios el que nos está enseñando con respecto a aplicar su palabra en nuestra vida. Creemos que llegó el momento de que realmente Dios pueda destruir fortalezas espirituales que provocan todas estas cuestiones que estamos nombrando, todas estas situaciones adversas que estamos viviendo en este tiempo, todos los desafíos, las situaciones de crisis que estamos viviendo, ha hecho que fortalezas espirituales puedan tomar nuestra mente, aún nuestro corazón y nuestra propia vida. Y claro, ahí se desata una guerra espiritual. Y aunque nosotros estemos viviendo en medio de realidades de este mundo actual, no pertenecemos a este mundo. Estamos viviendo en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo. Por lo tanto, lo que dice la Biblia es que no batallamos contra sangre y contra carne, sino contra un mundo espiritual de maldad. Allí en 2 Corintios capítulo 10, verso 4 y 5, dice la palabra del Señor: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para la destrucción de estas fortalezas de las que estamos hablando. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. En Efesios capítulo 6, versículo 12, dice que no tenemos lucha contra sangre y contra carne, sino contra los principados de las tinieblas, dice gobernadores de las tinieblas, dice el mundo espiritual de maldad que se levanta contra nosotros. Y claro, ese mundo espiritual que provoca ansiedad, que provoca aflicción, que provoca inseguridad, y hay cargas, hay preocupaciones, hay depresiones que están provocando fortalezas espirituales en la vida de las personas.
Decimos que no necesitamos entonces armas carnales, porque no estamos combatiendo contra carne y contra sangre, sino que necesitamos armas espirituales. Y Dios nos proporciona a través de su palabra armas espirituales para la destrucción de fortalezas espirituales, lo que significa todo lo que se opone a la voluntad de Dios. Entonces, esta palabra que estamos leyendo se refiere especialmente a una batalla en la mente. Allí el apóstol Pablo en Efesios nos está hablando, en 2 Corintios nos está hablando de una batalla contra ideas, contra actitudes, contra la altivez, contra el orgullo que se genera o que genera fortalezas espirituales en nuestra mente. Y la intención es llevar cautivo, dice la palabra, todo pensamiento en obediencia, porque la obediencia es muy importante. Todo pensamiento tiene que ir en obediencia allí a la mente de Cristo. La intención es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, a la palabra obediencia que tanto significa en nuestra vida. Significa que nosotros tenemos que estar atentos, tenemos que estar de acuerdo con esta palabra, tenemos que ser descendientes, oír y obedecer estos principios que el Señor nos enseña. Entonces muchos de nosotros estamos viviendo y tenemos fortalezas que Dios quiere derribar. Fortalezas espirituales que Dios quiere arrancar, que Dios quiere destruir. Fortalezas que nosotros hemos levantado en nuestra mente o que espíritus han levantado en nosotros. Y esas fortalezas muchas veces no solo están rigiendo nuestra vida, sino que están rigiendo nuestro hogar, nuestra familia, nuestro ministerio, nuestras mentes, nuestros pensamientos. La palabra de Dios no ha perdido su poder. La palabra de Dios, dice la Biblia, que es una palabra tan poderosa que es lo que abre nuestra mente, lo que abre nuestro corazón, y nos rendimos a esa palabra porque queremos que el Señor nos hable a través de su palabra. Ahora, fortaleza es un argumento de pensamiento, es una estructura mental que uno mismo levanta justamente a través de un montón de pensamientos juntos. Una fortaleza espiritual se puede formar en 10 minutos, en 15 minutos, donde uno comienza a maquinar esos pensamientos de negatividad, de odio o de resentimiento o de venganza, pensamientos que van formando una fortaleza espiritual. Y lo que hace esa fortaleza es bloquear nuestra mente, y nuestra mente, al ser bloqueada, tapada por esos pensamientos que uno mismo levantó, al punto que nuestra mente queda atrapada por esa fortaleza. Entonces el punto es que la palabra de Dios quiere penetrar, pero la palabra de Dios rebota, la palabra de Dios no penetra en nuestra mente, el consejo de Dios quiere llegar, pero es como que choca contra un muro y no penetra porque la mente está cerrada por esa fortaleza espiritual. Entonces, el consejo de Dios quiere llegar, la palabra profética, la administración de Dios quiere llegar, la renovación, la enseñanza, el discipulado, pero no hay cambios, porque la palabra no puede penetrar. Dios está hablando y decimos, qué hermosa palabra, pero no hay cambios. Qué palabra tan poderosa, pero
no produce un cambio en nuestra vida, en nuestro corazón. Entonces nosotros sabemos que es Dios el que nos está hablando, pero no podemos recibir, no porque seamos malas personas, no porque seamos un mal educado, no porque seamos un irreverente, porque hay murallas que nosotros hemos levantado y esa palabra no llega. Muchas murallas se levantan porque nosotros las hemos levantado y muchas porque hay espíritus de maldad que están trabajando en nuestra mente para levantar esa fortaleza en nuestra mente. Las fortalezas espirituales son el arma secreta de Satanás y tienen que ser identificadas y tienen que ser destruidas. Esas fortalezas espirituales que muchas veces nosotros tenemos y que no identificamos porque son fortalezas, por ejemplo, de buenos pensamientos. No todas las fortalezas son de malos pensamientos. Fortalezas de buenas intenciones. Pensamientos que vienen a nuestra mente contrarios a la voluntad de Dios, pero ese es el mayor engaño de Satanás, porque no pueden ser detectadas, porque supuestamente son cosas buenas. Los buenos pensamientos que no son de Dios también bloquean nuestra mente. Por ejemplo, recordemos el apóstol Pedro. Pedro le daba al Señor en una oportunidad un consejo cargado de buenas intenciones, un consejo cargado de compasión, para que el Señor no sufra, para que el Señor no vaya a la cruz. Pero Pedro estaba poniendo intereses personales, intereses humanos, en lugar de poner en primer lugar los intereses de Dios. Y estaba formando una fortaleza espiritual en su mente. Por eso la exhortación es llevar todo pensamiento a la obediencia de Cristo. No solo los malos pensamientos, sino los buenos pensamientos también. Todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Las fortalezas espirituales también crean un estado de doble ánimo que resulta en una inestabilidad espiritual y emocional. Esto lo dice Santiago. Santiago 1:8 habla de ese doble ánimo. Dice que es inconstante, que es cambiante, que es inestable. ¿Por qué ese doble ánimo? ¿Qué significa? Es que son pensamientos que vienen, que no están rendidos a la obediencia a Cristo. Son pensamientos que vienen de inmadurez, de la inmadurez del Evangelio, que nos llega y que forman una fortaleza espiritual. Entonces, en este tiempo nosotros creemos que si seguimos viviendo bajo estos patrones, que ya son costumbres, que ya son hábitos, que permanentemente tenemos, muchas veces desde nuestra infancia, aún desde nuestro nacimiento, desde nuestra crianza, desde el lugar de donde nosotros venimos, de la sociedad de donde nosotros venimos, cosas que marcaron nuestra vida y que todavía no hemos dejado que Jesús trabaje en esas cosas, que trabaje en nuestro corazón. Y entonces comenzamos a vivir un evangelio equivocado, con ataduras espirituales. Por eso hay gente que en este tiempo difícil que estamos viviendo dejó de creer en la Biblia. Gente que dice, ¿será verdad lo que la Biblia dice? Gente que entró en dudas e incredulidad. Gente que le hace caso más a las costumbres de la sociedad que a lo que la Biblia nos enseña. Entonces, hay que tomar una decisión en este tiempo y hay que darle lugar al Espíritu Santo para que cambie esos conceptos que tenemos arraigados. Esa forma de ser que nosotros tenemos, ese carácter, ese conformismo, esos pensamientos, y todos tenemos esa necesidad. Todos tenemos la necesidad de ser restaurados. Y la restauración es posible cuando nosotros activamos el poder de la fe, la autoridad, cuando nosotros
buscamos una limpieza profunda, cuando buscamos la santidad, cuando buscamos ser libres de esos pensamientos de imposibilidades que vienen a nuestra mente, para que podamos recibir esa unción de Jeremías capítulo 1 versículo 10, que dice que para edificar y plantar todo lo de Dios, primero hay que destruir, hay que arrancar, hay que arruinar, hay que derribar fortalezas espirituales. Y muchos quieren vivir su propio evangelio, hacer sus propias reglas de juego, y se preguntan por qué no llega la bendición de Dios. ¿Por qué no llega la bendición? Porque no permiten que la madurez del evangelio le llegue. Entonces es tiempo de entrar en un evangelio real. No en un evangelio distinto, no en una nueva revelación, en algo nuevo, sino en un evangelio real, el evangelio que la Biblia nos dice que Dios nos da armas espirituales para la destrucción de fortalezas. Y nuestra oración debe ser que la unción de Dios esté sobre nuestras vidas y que podamos derribar, que podamos vencer todos esos pensamientos que vienen en contra justamente de la voluntad de Dios, para poder ser libres y para poder recibir la luz del Evangelio. Justamente, ¿cuál es el problema que tiene la sociedad? Allí en 2 de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice la Escritura: el Evangelio está encubierto entre los que se pierden, porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Aquí está el problema. Muchas fortalezas son levantadas por nosotros, pero muchas fortalezas son levantadas por el diablo, que pone un espíritu, una fortaleza en la mente, y como dice aquí, viene la palabra de Dios, y la palabra de Dios no entra, la palabra de Dios rebota, la palabra de Dios está cegada para aquellos que su mente está tomada por una fortaleza, cegadas por el diablo, su mente está tapada para que todo lo que escuchamos de Dios inclusive llegue distorsionado, y entonces no lo practicamos, no lo ponemos en práctica. Y el diablo, que es padre de mentiras, dice que pone fortaleza de incredulidad en nuestra mente. Entonces leemos allí en 2 de Corintios 10:4, nos dice Pablo: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios, en Dios, para destrucción de fortalezas espirituales. Armas poderosas tenemos para destruir estas fortalezas espirituales. El Señor nos va a llevar a edificar, a plantar cosas nuevas, cosas únicas, cosas de bendición para nuestra vida, pero antes el Señor quiere arrancar todo lo que está estorbando en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros ponemos en estos casos, por ejemplo, el campo, donde no se puede plantar algo que dé fruto, que dé una buena cosecha, si primero no se arranca lo que no sirve en ese campo. Entonces el Señor quiere plantar esa semilla nueva, ese concepto nuevo, ese hábito, esa costumbre nueva de bendición, pero primero tiene que derribar las fortalezas espirituales, y la unción de Dios viene en este tiempo justamente para llevarse cautivo todos esos pensamientos de imposibilidades que nosotros tenemos y que no quieren obedecer a Cristo. Entonces, cuando viene el pensamiento negativo, decile: obedece a Cristo. Cuando viene el pensamiento de que querés divorciarte, decile: obedece a Cristo. Cuando viene ese pensamiento de cosas privadas, de cosas, situaciones de todos los días, decile: obedece a Cristo a ese pensamiento. Y el Señor te va a ayudar, porque te ha dado armas poderosas para la destrucción de fortalezas espirituales. Y también
quiero decirte que en este momento no estamos hablando de religión, no estamos hablando de costumbrismo, estamos hablando del Evangelio. Y estamos hablando de que esto se logra en una relación con Jesús. Por eso, si nunca tuviste un encuentro con Jesús, este es el momento. Este es el momento de tener un encuentro con Él. Él, dice la Biblia, que para nacer de nuevo y para entrar en el reino de los cielos, necesitamos tener un encuentro con Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es el único camino. Es a través de Jesús que llegamos a la salvación, a la vida eterna y a la bendición en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, si todavía no tuviste un encuentro con el Señor, no tenés una relación con el Señor, yo te invito para que en el nombre de Jesús puedas entregar tu vida a Él, haciendo esta breve, pero fuerte y concisa y productiva oración. Decí conmigo: Señor Jesús, hoy te recibo como el Señor y el Salvador y el Rey de mi vida. Hoy me entrego a ti, Señor, reconociendo mis pecados, con arrepentimiento. Vengo a ti, Señor, para que tú me restaures. Restaures mi vida, sanes mi enfermedad, liberes aquellas fortalezas espirituales y me des la salvación y la vida eterna. Te recibo, Señor, en mi corazón. Y lo hago en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Y aquellos que ya le recibieron, si por supuesto quieren en este momento reconciliarse con el Señor, es el momento de hacerlo. Y tengo aquí, estoy mirando, tengo aquí tantos pedidos de oración que tenemos, cosas tan fuertes que estamos recibiendo. Miren la cantidad, son cientos y cientos. Voy a tratar de leer algunos de los que estamos recibiendo. Aquí, por ejemplo, dice Gerardo: oración por sanidad. Hay personas que necesitan oración por sanidad. Están situaciones tan difíciles que están viviendo. Uno de los pedidos más grandes. Acá dice Claudia Fuentes: bendiciones. Pido por fortalecimiento en mi vida para que se vayan los males y los ataques de pánico que estoy teniendo. Miren ustedes, qué cantidad. Aquí dice Luján Noemí Gutiérrez: buenos días, bendiciones, pido oración por mi salud, mi matrimonio, para que el Señor pueda hacer la obra en mi familia. Sandra Delgado pide oración por libertad espiritual, de fortalezas espirituales. Alfredo Villarreal pide oración por su salud, para que él se pueda afirmar en el camino del Señor, por salud, por firmeza, por libertad, por salvación. Jonathan Franco Flores pide oración por liberación, por restauración. María Victoria pide oración por sanidad y trabajo. Graciela Castro pide oración por sus hijos, por su familia, por amigos que necesitan diferentes necesidades. Darío Ruiz pide oración por su salud. Y aquí tenemos tantos otros. Grisel Moyano pide oración por su hijo para que se cure de las adicciones. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento en las familias por las adicciones. Cuánto necesita. Y hay otros pedidos de oración que a uno realmente lo mueven al amor y a la compasión por la necesidad que la gente tiene. Pero vamos a orar para que esas fortalezas espirituales puedan caer y vamos a decirle al Señor: Señor, te pido perdón en este tiempo, Señor, porque tal vez he dejado que esas fortalezas espirituales dominen mi mente. Pero hoy vengo a ti, Señor, con arrepentimiento, con conversión.
Señor, vengo a ti humillado delante de tu presencia y te pido en el nombre de Jesús que puedas obrar en esta hora, rompiendo toda fortaleza espiritual en mi mente. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, reprendo toda fortaleza espiritual que ha bloqueado mi mente, que no ha permitido que tu palabra entre en mi mente y en mi corazón. En el nombre de Jesús, declaro que esa fortaleza cae ahora, esa fortaleza es derribada ahora, esos muros de imposibilidades caen ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Esas fortalezas de incredulidad, de odio, de opresión, caen ahora en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, las barreras son quitadas. Ahora, Señor, tú estás obrando a través de tu mano poderosa. En tu nombre hay poder, Señor, y clamamos en tu nombre para que ese tiempo nuevo venga sobre nuestras vidas, para que los cielos sean abiertos. Señor, tomamos autoridad contra todo poder de las tinieblas y declaramos, Señor, ahora libertad sobre nuestras vidas. Libertad sobre nuestras vidas. Señor, envía los ángeles del cielo en este tiempo para que nos ministren. Envía, Señor, el poder del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, que ahora estén tocando, Señor, nuestros cuerpos. Señor, te pedimos la sanidad sobre toda enfermedad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Allí, Señor, la unción de Dios, la unción, el fuego del Espíritu Santo, tocando, Señor, aquellos cuerpos que están enfermos, allí en sus casas, en los hospitales, en los diferentes lugares. Allí recibe salud del cielo, recibe salud del cielo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nos volvemos ahora contra el COVID, nos volvemos contra el coronavirus, nos volvemos contra el cáncer, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y ordenamos, suelten ahora los cuerpos, suelten ahora los cuerpos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, allí toca, Señor, los cuerpos, libra, Señor, del colesterol, de la diabetes, Señor, del asma, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Todo espíritu de enfermedad, suelta ahora los cuerpos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Declaramos, Señor, pulmones limpios, bronquios limpios. Ahora, Señor, tu mano se mueve con poder, sanando toda enfermedad, toda dolencia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, allí los que están sufriendo diferentes necesidades, Señor, miran los que están sufriendo, Señor, con úlceras, con gastritis, Señor, con enfermedades en los intestinos, en los riñones, Señor, en el corazón. Toca ahora, Dios, órganos nuevos. Opera, Señor, en esas vidas que están sufriendo. Milagros de salud, milagros, Señor, de sanidad, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, creemos en tu mano poderosa, Señor, toda enfermedad en la sangre, toda mala circulación en la línea sanguínea, en las venas, Señor, en las arterias. Ahora, en el nombre de Jesús, toca Dios, toca Dios. Señor, todo problema en la vista, Padre, alarga la vista, Señor. Todo problema en la piel, oh Dios mío, aquellos que tienen psoriasis, disipela, lupus. Señor, ahora toca Dios. Toca a Dios ahora, toca esos cuerpos, comienza, Señor, a sanar esos cuerpos, comienza allí donde estás a recibir el milagro del cielo, el milagro de salud, el milagro que estabas esperando en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, declaramos esos vientres que están inflamados, toca ahora a Dios en el nombre de Jesús. Toca a Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y Señor, a ti daremos la gloria. A ti daremos la gloria, Señor. Creemos, Señor, en que tú hoy has traído salvación en los hogares. Has traído, Señor, libertad. Has traído salud. Has traído vida eterna. Has traído, Señor, la paz en medio de la aflicción. Señor, fortalezas espirituales han caído y muchos hoy han recibido el milagro que estaban esperando. Y yo te aliento para que des testimonio, porque el testimonio es lo que la gente va a ver. El testimonio es muy importante para que aquellos que también están en necesidad puedan tener fe en Dios y puedan buscar a Dios para recibir también
la necesidad que tienen en su vida, la respuesta de Dios. Que el Señor te bendiga en este día, que hayas recibido la mejor bendición y te esperamos el miércoles con un nuevo vivo, con una nueva bendición que Jesús tiene preparado de antemano para tu vida. Jesús te bendiga. Toda la gloria es para el Señor. Jesús te bendiga.